Y muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a este capítulo de Divagando con Autotune. Muchas gracias por sus aplausos ahí atrás de su pantalla. El día de hoy, por supuesto, que voy a hablar de un tema muy interesante. Estoy empezando todos los podcasts diciendo que el tema es muy interesante, pero es que si no, no hablaría del tema, básicamente. Hoy vamos a hablar del efecto Dunning-Kruger o Dunning-Kruger, no sé cómo se llamará este hombre, la verdad. Pero todo parte de la pregunta, ¿por qué los ignorantes se creen más inteligentes de lo que son? ¿No? Es una pregunta bastante abierta, ¿no? Y que uno pensaría que no es cosa más de sesgos, más del no estar al tanto de la información completa de la cual se podría disponer para estar completamente al tanto de si sabes o no sabes del campo o del tema o de lo que sea que estés hablando. Y va un poco por ahí, pero hay muchos puntos a tocar y una historia más que entretenida de dónde salió este efecto. Bueno, en principio les voy a contar un poco de dónde salió el efecto Dunning-Kruger. Como supondrán, este es el nombre del hombre que descubrió este efecto y tiene una historia muy chistosa. Resulta que en 1995 hay un hombre llamado MacArthur Wheeler que robó 2 bancos en Pittsburgh. El hombre, supongo que estaba en una situación económica un poco apretada, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a robar estos 2 bancos. Pero en su cabeza él tenía una super idea que era infalible, que no podía fallar. Y la idea fue la siguiente. El loco dijo, bueno, me voy a poner jugo de limón en la cara, así las cámaras no me pueden detectar. Esto no es broma para nada. ¿Por qué sucedió esto? Porque la tinta invisible se hace con jugo de limón cuando se calienta hasta cierta temperatura. ¿Vieron la tinta invisible, básicamente? Y él tuvo una mala interpretación de lo que la tinta invisible era y para lo que servía. O sea, imagínate que el chabón fue a robar los 2 bancos, se puso jugo de limón, supongo que tenía una mosquitera en la cara que estaba así espantando a los mosquitos, ¿no? Y obviamente, obviamente lo agarraron porque el chabón confiaba tanto en su estrategia, creía que la tenía tan clara, que el hombre no solo no robó un banco, sino que robó 2, sino que fue sin máscara. Así, a cara destapada, imagínate 1995. Bueno, es que ya era una época en la que te podían reconocer la cara, ¿no? O sea, no sé qué esperaban que se vieran. O sea, no sé qué esperaba el chabón que se viera en la cámara, no sé, un borronazo, no sé. Resulta que este hombre, Dunning-Kruger, que estudió en una universidad de la cual ahora no recuerdo el nombre, en 1999 hizo un estudio para comprobar un poco esto de por qué pasaba. Y agarró a ciertos estudiantes del campus de su universidad y lo que hizo fue básicamente hacer unas pruebas, tanto tanto pruebas prácticas como pruebas de expectativas, ¿no? Él le preguntaba a la gente, básicamente a los estudiantes, cómo pensaban que se iban a desempeñar, ¿no? ¿Cuánto pensás que te va a dar en lógica? ¿Cuánto pensás que te va a dar en matemática? ¿Cuánto pensás que te va a dar? Etcétera, etcétera. En gramática también y en humor, por algún motivo, la verdad que no sé cómo puntuaron eso, pero estaba en la Wikipedia, así que se los digo. Y eso lo compararon con las pruebas prácticas después de hacerle obviamente esos test para los que le habían preguntado las predicciones. Y la gente que creía que le iba a ir mejor, la que decía, ah, no, yo en matemática un 9, un capo, era la que le iba peor. O sea, sé que se sobreestimaban a sí mismos. Y la gente a la que le había ido mejor se subestimaba. Decía, yo en lógica capaz un 5. Y se sacaron un 7, un 8 o hasta puntajes más altos. O sea que se subestimaban a sí mismos. ¿Por qué pasa esto? Por el efecto de Dunning o Dunning, o no sé cómo se dirá, Dunning-Kruger. Como Freddy Krueger, básicamente. Y este hombre, junto con otro estudiante de su facultad, Justin Kruger, que según busqué no eran hermanos, pero tenían el mismo apellido, se dieron cuenta de una cosa a la que le pusieron este efecto. Y es que la ignorancia no solo nos hace equivocarnos, sino que no nos permite ver lo equivocado que estamos. Y esto es algo muy común, principalmente en estos tiempos en los cuales están las redes sociales y en los cuales mucha gente cree que se ve un TikTok de 10 datos sobre España y creen que son expertos de la península ibérica, por ejemplo, cuando todos sabemos que no es así. O todos tenemos el tío o la tía o el cuñado opinólogo de política que según él lo pones en el gobierno y 3 días después el país despega, está en la bolsa, en el oro, en el Bitcoin.
Eso pasa mucho. Y pasa mucho también, por ejemplo, de alguien que se pone a entrenar, ¿no? Que se pone a entrenar, va al gimnasio, se ve algunos cuantos videos o algún cursito o se lee medio libro y dice, listo, yo ya puedo hablar sobre musculación, yo ya puedo hablar de los tendones, yo ya puedo hablar sobre cómo evitar lesiones, yo ya puedo hablar de los preentrenos, yo ya puedo hablar de si te conviene tomar creatina o si no te conviene, puedo hablar de la química de la testosterona, puedo hablar de todo, básicamente, porque entreno hace un mes y tengo una membresía en el gimnasio. Y bueno, los que estamos abiertos a saber que nuestro conocimiento no aborda el conocimiento del universo, nos damos cuenta de que nunca se termina de saber algo como para hablar del todo de ese tema. Hablé un poco de esto en el podcast pasado de Aprendiz de todo. Maestro de nada. Pero vamos a tocar otros puntos muy interesantes. Este tema, la primera vez que yo pensé en él y, y desarrollé la idea básicamente un poco, fue por los juegos de pelea. Porque los juegos de pelea es un campo que yo supongo que muchos no estarán muy metidos en el tema, así que voy a explicarlo muy por encima. Es un campo muy, muy complejo, porque cada personaje tiene su frame data, básicamente cuántos frames, cuántos cuadros necesita un golpe para salir, cuántos golpes está o sea, cuántos frames está en golpe y cuántos frames necesita para recuperarse y poder tirar otro golpe, por ejemplo, otra piña o una patada o un poder o algo por el estilo. Y resulta que había salido un estudio no sé si fue del Evo, que es la competencia más grande de juegos de pelea del mundo, que ahora es de Sony, pero antes no lo era. Bueno, no sé si fue de ahí que salió el estudio, la estadística, en la que la gente, después de jugar algunas horas a algunos juegos nuevos que estaban ahí para probarse, creía que no estaba tan lejos de un jugador profesional, de un jugador bueno. Y le preguntaban, bueno, de 100 partidas, ¿cuántas crees que le ganas a un profesional? Y la gente decía, no, humildemente le ganaré de 100, 10, 15. Cuando la realidad, cuando empezás a aprender un poquito de los juegos de pelea, ahí es cuando te das cuenta de que en realidad no sabés nada. Necesitas saber un mínimo para saber qué es todo lo que no sabés, ¿no? O sea, yo sé que no sé de nutrición, por ejemplo, pero si cayera en este sesgo y me viese, no sé, un video de 1 hora de la historia de la nutrición o algo por el estilo, mi mente me acorralaría a pensar que yo ya sé sobre este tema porque me informé, aunque sea un poquitito, aunque sea una ínfima cantidad en comparación a un nutriólogo de carrera, por ejemplo, que sinceramente no sé cuántos años son, no tengo ni idea. Y la realidad es que no sabría nada. Recién recién llegaría a saber qué es todo lo que no sé, por ejemplo. Y en el caso de los juegos de pelea, es muy interesante también con los juegos online. Esta vez voy a hablar un poquito de videojuegos porque es un buen ejemplo, ¿no? Más allá de ser un ejemplo que me interpele mucho, pasa mucho en los juegos y en los juegos online que uno quizás se hace el modo historia, se juega la campaña, se juega 10, 15, 20 horas al modo historia y dice, ah, listo, bueno, yo ya aprendí las bases, yo ya sé jugar este juego, me meto al online y los hago mierda a todos. Y ahí muchos nos hemos enfrentado a la realidad después de pasarnos el modo historia de algún Mortal Kombat o algo por el estilo, que te metes al online y hay un hijo de puta que está toda su vida jugando, que se agarra a Scorpion y no te deja respirar un solo segundo. Ahí es cuando te chocas con la realidad y decís, bueno, capaz esto es mucho, mucho, mucho más complejo de lo que yo esperaba. A mí, personalmente, me pasó también cuando yo iba a sacar mi primera canción, que se llama Lento, y a día de hoy tendrá como 6, casi 7 años, que yo cuando la saqué, a mí me gustaba mucho el tema, pensaba que era una muy buena canción para hacer mi primera canción, y yo pensé, en mi mente, yo tenía la expectativa, bueno, por lo menos, va a tener 10.000 reproducciones, porque lo que yo hago está bien, está bueno dentro de todo, ¿no? Para hacer el primer tema, a día de hoy sigo considerando que se puede escuchar, básicamente. Y la realidad fue otra, me pegué con la pared de la realidad, fui a 200 por hora como el coyote, perdón, sí, como el coyote cuando pinta el muro para que pase el correcamino y el correcamino pasa y el coyote dice, pero, bueno, capaz que esto es un ejemplo muy de viejo choto para algunos generación alfa como ustedes. Pero bueno, nada. Y yo sé que si nos ponemos a pensar, todos tenemos más ejemplos como el tío que se cree que sabe mucho de política. Por ejemplo, el políglota de Duolingo, que acá digo yo también, yo estoy estudiando italiano en Duolingo y siento que me ha servido para algunas cosas, pero no voy a ir a rendir un examen B2
de italiano intermedio después de haberme hecho 5 etapas del curso de Duolingo. Tampoco tengo la realidad tan distorsionada, ¿no? O sea, quizás un poquito sí, pero no tanto, no tanto. Y como muchas otras cosas, las redes sociales han exacerbado esto a límites absurdos. Si bien está de moda hablar mal de las redes sociales, o relativamente de moda, dado que es cierto que hay muchos problemas que, que son amplificados por las redes sociales, como la comparación con el otro, ¿viste? El querer demostrar. Este es un caso que también va por ahí, porque, como dije antes, nos creemos expertos por saber, aunque sea un poquitito del tema. Y muchas veces esos temas se malinterpretan incluso. Se malinterpretan incluso. Se malinterpretan incluso. Ahí va, estoy usando las consonantes del idioma. Como por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho y que quería mencionar. Bueno, no me gusta mucho que se malinterprete, por supuesto. Es el estoicismo. En los últimos años se ha popularizado mucho esta corriente filosófica, que es una corriente que lleva muchos, muchos años, desde la antigua Grecia, y que yo personalmente he estudiado algo. O sea, me leí las meditaciones de Marco Aurelio y leí medio libro de Séneca. Ahí llegué. No les voy a mentir tampoco, no les voy a decir que me estudié 25.000 libros. No, no. Pero bueno, más o menos me metí en el tema, o sea, por lo menos me leí un libro, no me jodas. Sin embargo, en las redes se ha estado viendo mucho que el estoicismo es como ser un alfa, ser un chad, un alguien al quien no le importa nada, que se murió tu mamá, no importa. Vos tenés que tener una actitud estoica y igualmente levantarte a las 5 de la mañana, ir al gimnasio, darte tu ducha de agua fría, salir a correr 20 minutos, trabajar 5 horas y que recién sean las 7 de la mañana. Bueno, ¿qué carajo habría pensado Marco Aurelio de eso, no? Pero bueno, qué sé yo. O pasa mucho también con el horóscopo, ¿no? Que uno empieza a seguir cáncer, horóscopo negro. Y dice, ah, no, yo sigo a esto, ya me hice la carta astral, me vi 5 TikToks y soy el maestro de la astrología. Sé todo, sé todas las casas, sé toda tu personalidad. Sé toda tu personalidad porque sé cuándo naciste y nada más, supongo. Eso es ridículo. No me dejarán mentir, me parece una mierda. Si bien el horóscopo puede llegar a tener algo de cierto, no me cierro a la idea, porque bueno, estamos en una piedra que flota. Todo puede, todo puede pasar, básicamente. Pero lo que es cierto es que no vas a saber de astrología por saber cuál es tu tercera casa o en dónde tenés a Neptuno o en dónde te metiste a Urano. Eso no funciona así. Lo mismo con el tarot. Pero bueno, el tarot tiene algo de esotérico y algo de medieval, que bueno, obviamente no por eso es cierto. Ahora voy a dar otro ejemplo medieval en donde este efecto también estaba. Obviamente es un efecto que estuvo a lo largo de la historia de la humanidad y no solo en estos últimos años porque se haya descubierto en 1999, año en el que yo nací, por cierto, por si a nadie le interesaba, pero ahí está el dato. Y esto del estoicismo, volviendo un poquito a lo que estaba diciendo recién, me parece que es totalmente lo contrario a Sócrates, que decía: yo solo sé que no sé nada, que en realidad es una frase que se le atribuye a Sócrates, que va muy bien con lo que Sócrates decía, pero no se sabe que sea exactamente eso lo que dijo Sócrates. Lo que pasaba con Sócrates, les resumo un poquito la historia para los que no se la saben, es que él fue al oráculo de Delfos, que era un oráculo de Grecia y de la antigua Atenas. Un oráculo es como un vidente, por así decirlo, un chamán que ve el futuro, algo por el estilo, alguien con una bola de cristal, por así decirlo, ¿no? Obviamente no física. O quizás sí, no estudié tantísimo los oráculos como para decirlo. Me estoy cuidando del efecto Dunning-Kruger ahora. Ya no lo puedo sacar de mi mente. Cada vez que digo algo digo, pero ¿estaré teniendo en cuenta todo el mecanismo por detrás? Bueno, eh, a Sócrates le había dicho el oráculo de Delfos que él era el hombre más sabio y más inteligente. Y Sócrates, en su infinita sabiduría, dijo: ¿qué voy a ser yo el más inteligente? Si estamos llenos de príncipes, estamos llenos de la élite, estamos llenos de filósofos. Y él iba por ahí haciéndole preguntas a la gente eh, con la mayéutica y bueno, con distintas cosas que Sócrates habrá hecho. No sé, la verdad que nunca hablé con él. Y, y bueno, en realidad tampoco llegamos a leer nada puramente de Sócrates, ¿no? Sino, o sea, lo que más se sabe de Sócrates es por los diálogos de Platón.
E incluso diría por los diálogos tempranos de Platón, porque en los diálogos tardíos hay mucha teoría de Platón en boca de Sócrates. Pero bueno, no estoy hablando de filosofía. Al final siempre termino diciendo algo de filosofía porque es un tema que me gusta y lo tengo ahí a la mano en los compartimientos del cerebro. Pero bueno, el punto es ser menos todo o creer que lo sabes todo y ser más como Sócrates, simplemente aceptar que siempre, no importa cuánto sepas, siempre va a haber mucho por saber, porque es la verdad, o sea, no puedes escapar de eso, no puedes escapar. La única forma de escapar de eso es creyendo que la información superficial te hace experto, así que básicamente te estarías sesgando a vos mismo para creerte la que te la sabes. Qué bueno, haz lo que quieras, o sea, ¿qué te voy a decir yo? Soy un random con una cámara en su casa y un micrófono, pero yo doy mi opinión y nada más. También en el campo de la medicina, esto a lo largo de la historia también se ha visto bastante, ¿no? Me parece que hay 3 buenos ejemplos que agarré que me parece que ilustran esto de gran manera. La primera es la sangría, que antes los médicos en la Edad Media, o bueno, sinceramente no sé muy bien cómo van las épocas en este tema en particular, pero la sangría se trataba de que los médicos creían que sacándote sangre, vos estabas enfermo, sacándote sangre, tu sangre que ya tenías se iba a reproducir por tu cuerpo e iba a formar sangre nueva que iba a curar esa desdicha que te aquejaba, ¿no? Y uno hoy piensa con los avances científicos, ¿qué? O sea, ¿qué? Pero el tiempo lo ha demostrado, ¿no? En ese momento era el estándar, era como, bueno, si no haces esto, no te querés curar, básicamente, querés morirte, morite. Segundo ejemplo, la lobotomía. La lobotomía, em, que ahora está mucho el meme, o al menos yo lo uso para decir que algo es lobotomizante, ¿no? Se trataba de que si el médico creía que tu cerebro estaba inflamado, básicamente le hacía un agujero a tu cráneo, literal. O sea, un agujero de este tamaño como de un fibrón para escribir en una pizarra, para que tu cerebro pueda respirar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? O sea, ¿qué? Reaccioné igual a las 2 cosas, a las 3 cosas, por esta tercera que voy a decir. Y la tercera, que yo creo que, esta es una que muchos tenemos bastante más en mente, es el tema de la peste negra, ¿no? Que los médicos de la peste negra, como los enfermos de la peste negra, despedían un olor asqueroso. Los médicos se ponían esta máscara de mierda que era como un super cuervo, y ponían unas hierbas, unos perfumes en la punta de la máscara para que supuestamente ahuyentara el mal. Y yo digo, no, Tara, no muerdas eso. Tara, esperen que mi gata me va a romper el LED. Bueno, creían que básicamente, bueno, como hay mal olor, hacemos buen olor y así evitamos estar enfermos de peste negra, que se nos contagie eso. Y a día de hoy, tercera vez que voy a tener la misma reacción, ¿qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero eso es lo que pensamos a día de hoy, ¿no? Es muy fácil em, burlarse del pasado con el diario del lunes, ¿no? Sabiendo lo que pasó. Y hay muchísimos ejemplos realmente del efecto Dunning-Kruger. Les voy a nombrar 2 más solo al paso. Primer ejemplo, estudiar de un resumen y creer que te sabes el tema entero. Yo he pecado de esto todos mis años de secundaria, nunca repetí, por lo tanto, aprobé los exámenes, sin embargo, no me acuerdo una mierda. Así que ese es un claro efecto Dunning-Kruger. O sea, yo no creía que me las sabía todas, pero hay quien sí, ¿no? Y de eso estamos hablando. Segundo ejemplo al paso que no pude conectar con ni una mierda, así que se lo voy a tirar así por la cara. Juzgar a un autor por una sola obra, ¿no? Vos podés quizás leerte algún autor cualquiera, digamos William Shakespeare, te lees Hamlet así, y así nomás, y decís, yo ya sé lo que dice este chabón, yo ya sé que no me va a gustar, ya sé que es malo, ya sé que lo que vos quieres, o que es bueno inclusive, podés juzgar para bien y decir, me leí una obra de Shakespeare, es mi autor favorito. Y eso es como, ¿por qué? Por lo menos léete un par más, léete Otelo, léete no sé. Pero bueno, yo no me leí ningún libro de Shakespeare, o sea, ninguna obra. Tengo 2, tengo Hamlet y tengo Otelo, pero me dan mucha paja, la verdad. Algún día las leeré. El punto contrario, para hacer la contraria a esto del efecto Dunning-Kruger, sería el síndrome del impostor.
El síndrome del impostor es cuando vos estás relativamente capacitado o realmente capacitado para hacer una tarea, un trabajo, una exposición, una obra, lo que sea que tengas que hacer, y sentís que no sos lo suficientemente bueno. Déjame decirte una cosa. Si podés pensar en que quizás no seas lo suficientemente bueno, ya tenés muchísima más autocrítica del que piensa que se las sabe todas por haber estudiado un poquito o por haberse hecho un cursito o por haber hecho algo 2 o 3 veces. Cosas como, no sé, tocar la guitarra o cosas que requieren muchísima práctica. Así que mejor tener el síndrome del impostor que tener el efecto Dunning-Kruger. Eso sí, que el síndrome del impostor no te frene, que eso es lo peor que puede hacer el síndrome del impostor. Porque aparte, iba a seguir, pero si te frena el síndrome del impostor, lo estás dejando ganar. Lo estás dejando ganar y ahí realmente vas a ser un impostor, porque quizás tenés los medios para hacer lo que querés hacer, pero no lo estás haciendo. Entonces, ¿a quién vas a engañar diciendo que sos un artista cuando tu mente o lo que vos crees de eso se me re fue el hilo? Continuemos. Iba a poner un ejemplo del síndrome del impostor. Como ustedes sabrán, antes se pensaba que la Tierra era plana. Hay algunos que lo siguen creyendo. Yo, bueno, si bien creo que algunas conspiraciones tienen un mínimo de sentido, no creo que se pueda negar que la Tierra es una esfera, básicamente. Pero hace mucho tiempo, el mundo académico, pensaba que la Tierra era plana, sí señor, y así eran los mapas. O sea, era un plano, un planisferio, literalmente. Hasta que llegó un hombre, no sé si era belga o no estoy seguro, Copérnico. Copérnico, el que diseñó la teoría heliocéntrica, él ya había estudiado mucho tiempo de astronomía y ya había desarrollado su obra y sacado un primer manuscrito. Después hubo un discípulo de él que sacó como una pequeña obra resumen de las ideas de Copérnico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo el discípulo? Porque Copérnico no la quería sacar. La escribió, la tuvo 50 años. 50 años. En un cajón, porque era un hombre que vivía aislado. De nuevo, no recuerdo si era en Bélgica o era en Frankfurt o dónde era, pero Europa, ¿qué más da? Y solo unos días antes de morir fue que él le permitió a su discípulo publicar su obra, que es una historia muy interesante, la verdad. Les recomiendo que si les interesa lo investiguen, porque también su editor metió muchas cosas, o sea, metió como un prólogo en el cual decía, bueno, esto es mi opinión, no sé. Y no se tomó las ideas de Copérnico como lo que eran, como una teoría nueva para la astronomía y para todo el mundo, porque en ese entonces era aristotélica ¿cómo lo puedo decir? La cosmovisión del mundo, porque todos sabemos, o al menos deberíamos saber, que Aristóteles fue el que ganó la batalla cultural de los antiguos filósofos y sobre el que se fundó gran parte de los sistemas, ¿no? Como el hombre hacía botánica, hacía filosofía, hacía astrología, hacía astronomía. Bueno, Aristóteles es un maestro. Bueno, me dejó de grabar la cámara, pero estaba diciendo que Aristóteles es un maestro. Así que un capo Aristóteles y todo lo que hizo. Sin embargo, Copérnico vino para dar vuelta eso que había pensado y el editor hizo que sea como una idea que tiraba al aire, no un nuevo sistema que imponía. Pero bueno, no estoy hablando de Copérnico, que me voy por las ramas. Está bien que se llama Divagando con Autotune, pero tampoco, ¿no? El punto con esto es que es imposible excluir a nadie. Estaba hablando en el podcast anterior que los campos de conocimiento se han complejizado mucho. Por lo tanto, si hoy vos sos médico, no podés caer. Uso la medicina porque es muy claro el ejemplo. Si vos hoy sos médico, no podés caer en el sesgo de que ya sabes todo de la medicina, porque seguramente te especializaste en un área, si sos médico de guardia, probablemente, no lo sé, probablemente no tengas ni puta idea de cirugía, probablemente no tengas ni idea de oftalmología o de, no sé cómo se dice lo de los dentistas, dento, bueno, no sé. Pero me explico lo que quiero decir. No importa cuán profesional seas, no importa lo mucho que te hayas formado, podés caer en este sesgo y de hecho pienso yo personalmente, esta es mi opinión, que mientras más te formes en un tema, más tendés a pensar que pues ya lo sabes todo de ese tema o no. Pero para ir cerrando, ¿cómo no caer en esto? Bueno, básicamente teniendo en cuenta que básicamente siendo Sócrates, copiándole a Sócrates, punto final. Sabiendo que siempre va a haber más por aprender, manteniendo la humildad intelectual, siguiéndote formando sobre los temas, aunque sea
meterte un poquito en un tema si querés hablar de eso, que es lo que yo al menos intento hacer. A mí me interesan muchas cosas, como ya dije en el podcast anterior, que no sé por qué lo estoy citando tanto. A mí me interesan muchas cosas e intento meterme, aunque sea en, en los orígenes de las cosas, ¿no? Algún día hablaré de estoicismo y me voy a leer otros libros de estoicismo, ¿no? No me voy a quedar con el que leí y pedirle a ChatGPT que me haga un resumen para recordar más o menos. Y bueno, igual un resumen sería inútil porque Meditaciones de Marco Aurelio son literalmente citas. O sea, es un párrafo que tiene una cita inconexa abajo y, o sea, son oraciones básicamente, porque no se planeaba que fuera un libro. Eran simplemente las meditaciones de él, su cuaderno donde escribía cosas, anotaciones para él mismo. Pero bueno, este no es un podcast de Marco Aurelio. Así que decime, ¿te acordaste de alguna vez en la que creíste tener la recontra clara y al final te terminaste chocando con la realidad? Yo sí. Y pensando en este podcast, la verdad que me acordé de varios momentos, algunos de los que expuse ahora mismo acá enfrente en este capítulo, otros que algún día saldrán a la luz, supongo, no sé. Mis experiencias están ahí en mi cajón mental y las sacaré a medida que piense que van para contar. Y también, ¿cómo es que manejás la ignorancia consciente? Yo, al menos, siempre cuando hablo de un tema, me gusta aclarar, si bien no debería, porque todo lo que sale de mi boca es mi opinión, como, ay, otra vez, como lo dije en el podcast pasado, a no ser que te diga algo objetivo, como, bueno, son las 12:43 p.m., hacen 32 grados Celsius, eso es algo objetivo. Todo lo demás es algo subjetivo, obviamente, salga de mi boca o salga de la boca de quien sea. O sea, no podés ser objetivo en psicología, en aunque sea Sigmund Freud, porque después viene Carl Jung y te arregla todo lo que hiciste, básicamente. Pero bueno, el punto es que se pregunten si realmente están totalizando lo que están diciendo sobre un saber en el que no tienen gran parte de los conocimientos y ni siquiera tienen el conocimiento suficiente para saber el conocimiento que les falta. Así que por lo menos sepan los que no saben, que nunca lo vas a saber completamente. Obviamente, me rompe bien aclararlo, pero está ahí. Así que, sin más que agregar, sin más dilación, yo fui Rukair, este es el podcast Divagando con Autotune. Pueden pasar cuando quieran, todos los domingos a la tarde, entre las 3 y las 5 hora argentina, que no sé cómo es el horario internacional, vieron que los horarios son como, bueno, es la hora más cero del Pacífico en la tercera línea del Ecuador, no sé, hora argentina, domingo de 3 a 5 de la tarde. Así que fue un placer para mí estar con todos ustedes, damas y caballeros. Espero que les haya gustado, espero que vengan a la podcast siguiente, espero que se escuchen los anteriores, espero que se escuchen mis temitas, que están muy buenos. Déjenme decirle, déjenme caer en un sesgo, permítamelo. Así que nada, nos vemos en el capítulo siguiente. Gracias por haber visto / escuchado el episodio. Hasta la próxima. Besito.